oportunidad que los goles aprovechaban para regresar a Europa es producto del nacimiento, en el siglo VI, del monacato occidental, tradicionalmente atribuido a San Benito de Nurcia. Realmente, solo la ignorancia de los europeos pudo sostener semejante atribución durante 1200 años, pero pese a que desde el siglo XVIII se conoce en Occidente con bastante precisión la historia de las religiones del Asia, todavía hoy en día hay quienes sostienen tercamente esa patraña, entre ellos el dogma oficial de la Iglesia Católica. Más para comprobar el engaño, solo hay que viajar al Tíbet y observar allí los monasterios budistas de los siglos III y II antes de Jesucristo, es decir, 800 años anteriores a San Benito, cuyas reglas internas y construcciones son análogas a las benedictinas. Lo más revelador resultará sin dudas el descubrir que los monjes tibetanos se dedicaban al oficio de copistas, es decir, de reproducir y perpetuar antiguos documentos y libros, y a conservar y desarrollar el arte de la construcción de templos, igual que los benedictinos. Es conocido que aquellos monasterios constituían centros de difusión religiosa por la acción de los monjes misioneros y mendicantes, que allí se preparaban y enviaban por todo el Asia. Pero no se trata de que los benedictinos fuesen budistas o tuviesen algo que ver con el budismo, sino de que tanto los sacerdotes budistas como los sacerdotes benedictinos obedecían secretamente a la Fraternidad Blanca, verdadera fuente oculta del monacato oriental y occidental. Pero la institución de estos monasterios no se establece de la noche a la mañana. Es necesario seguir un estricto proceso de formación, un método que se conoce desde la época de la Atlántida y que los sacerdotes del pacto cultural han utilizado universalmente. Con ese método, los sacerdotes brahmanes impusieron el hinduismo y los sacerdotes budistas, previa deformación de la doctrina del Kshatriya Siddhartha, crearon el monacato budista tibetano, chino, indio y japonés. Ese método determina que se debe comenzar por una etapa de anarcomisticismo social, caracterizada por la proliferación de iluminados, ermitaños y santos. Esta fase tiene el objetivo de fomentar la creencia de que la futura institución monacal es un producto espontáneo del pueblo, que nace y se nutre del pueblo. De este modo, los pueblos aceptarán naturalmente la existencia y obra de los monasterios. Y lo que es más importante, también lo aceptarán los reyes y gobernantes. Y ese método infalible es aplicable en cualquier pueblo y con el concurso de cualquier religión. En el marco del judeocristianismo, ya en el siglo I, comienza a aplicarse el método, y así surgen en Medio Oriente multitud de ascetas y santos que se retiran a los desiertos y las montañas para vivir en soledad. Durante los siglos II y III, crece tanto la población de anacoretas que muchos deciden juntarse bajo el mando de un santo superior y el orden de alguna regla. Se constituyen entonces las comunidades de cenobitas, y junto a los anacoretas y los cenobitas vagan por todas partes los frailes errantes. El momento propicio para instituir el monacato occidental y para difundir el engaño que consistía en una creación original judeocristiana se iba a presentar después de la muerte del emperador Teodosio, en el año 395, cuando el imperio romano se reparte entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Justamente de los monasterios benedictinos saldrán las copias y traducciones de los libros más fecundos de la cultura griega. Aparecen los libros más adecuados para empujar a Occidente hacia el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna. Los libros en que se expone el racionalismo y la especulación griega, raíz de la filosofía y de la ciencia moderna. Un método de estrategia psicosocial para ejercer el control de las sociedades humanas. Recién después del siglo IX, por la presencia de los árabes en España, y del siglo XII, por la transculturización que causan las cruzadas, algunos espíritus alertas advierten el engaño, pero son pocos y ya será tarde para detener a los golem.
En el siglo V, los golems se encuentran concentrados mayormente en Irlanda y comienzan a infiltrarse en la Iglesia Católica. Uno de los suyos es San Patricio, a quien envían al continente para estudiar la doctrina cristiana y tomar contacto con miembros de la Fraternidad Blanca. Regresa en el año 432, procedente de Roma, investido de obispo y con la autorización papal para evangelizar Irlanda. El año 590 señala el momento histórico en que los planes de la Fraternidad Blanca para la participación de los golem empieza a ejecutarse rigurosamente. El lugar donde los golem desarrollarán el Colegio de Constructores de Templos ya está listo. Son los monasterios de la Orden de San Benito, y ya ha sido elegido Papa el monje benedictino Gregorio, que años antes de Constantinopla recibe la orden de la Fraternidad Blanca de convocar a los monjes irlandeses, es decir, a los golem, e integrarlos a la Orden de San Benito. Nada más que esa llamada necesitaba los golem para actuar, y en ese mismo año 590 parte hacia Francia San Columbano, procedente del gran monasterio de Bangor, junto con 12 miembros de la Plana Mayor. En Francia se le suman 600 golem y se dedican a fundar monasterios basados en la Regula Monachorum. Cuenta en todo momento con el apoyo de San Gregorio Magno, quien recibe a San Columbano en Roma más de una vez. San Columbano muere en el año 615, en el monasterio lombardo de Bobbio, dejando su misión prácticamente cumplida. Cientos de monasterios en las Galias, en Suiza y en Italia, en los antiguos asentamientos celtas, bajo la dirección de los monjes irlandeses, golem, e integrados a la Orden de San Benito. Los condes de Tours de Walter, que también pertenecían a la Iglesia y eran nobles hispano-godos, emplearon entonces toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España, objetivo que lograron ampliamente. Los golem, como es lógico, se afirmarían en el norte de España, en las regiones célticas, desde el monasterio de Dumio, vecino a Braga, en la Lusitania, y otros en Bierzo, y en el extremo de la cordillera cántabro-asturiana, que se denomina Picos de Europa. Los golem emprenderían infinidad de incursiones en la Bética con el fin de destruir a la casa de Tarsis y robar la espada sabia. Toda una guerra secreta se libró desde el siglo VIII, en la que los monjes misioneros, golem, intentaban aproximarse a la villa de Turdes, y los señores de Tarsis los hacían ejecutar sin piedad. Pero, por cada golem benedictino que desaparecía sin dejar rastros, o aparecía asesinado en un camino por manos desconocidas, concurrían 2 en su reemplazo, obligando a la casa de Tarsis a mantener como antaño un permanente estado de alerta. Expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias emplearían cuanto sabían para localizar la caverna secreta, mas siempre fracasarían. Al final, solicitarían el auxilio de Bera y Birsa. Es evidente la inserción de los golem en la Iglesia Católica. Los golem se introducen como sociedad secreta dentro de la Iglesia, y aunque sus intrigas comprometen en más de una ocasión a la Iglesia, sus planes jamás son declarados públicamente, ni asumidos oficialmente por esta. Por el contrario, en muchas otras ocasiones, personalidades verdaderamente espirituales, auténticos cristianos, han brillado en su seno. Conviene considerar entonces, a pesar de que tal distinción no siempre sea fácil de determinar, como si existiesen 2 iglesias superopuestas. Una, contra la que lucharon los señores de Tarsis, es la iglesia golem, y la otra es la iglesia de Cristos o iglesias secas, a la que pertenecieron los señores de Tarsis y el Circulus Dominicanis, y a la que pertenecen muchos de los que están por el Espíritu y contra las potencias de la materia, por Cristos luz y contra Jehová Satanás. Una es la iglesia de la traición al espíritu del hombre y otra es la iglesia de la liberación del espíritu del hombre. Una es la iglesia del demonio del alma inmortal y otra es la iglesia del Dios del espíritu eterno.